La torre se alzaba imponente, acariciando el cielo con su cúspide de cristal y acero. En su interior, recorrí los pasillos relucientes que conducían al apartamento de Vanessa, un mundo alejado de mi vida cotidiana. No llevaba invitación en mano, pero una necesidad más fuerte que el protocolo me impulsaba hacia adelante. Disculpe, señora, ¿está perdida? El conserje me miró con una mezcla de curiosidad y sospecha. Sonreí, ajustando mi blusa simple. No, gracias. Sé exactamente a dónde voy, respondí con más confianza de la que sentía. El evento de Vanessa era un escaparate de lujo y exceso. Música de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones cargadas de autobombo. Yo, con mis vaqueros y zapatos cómodos, me deslizaba entre los invitados, una sombra en su periferia brillante. Entonces, como una pantera que detecta una presencia desconocida en su territorio, Vanessa se me acercó. Con un vestido que costaba más que mi salario mensual, su mirada era de incredulidad y desdén. Nora, realmente tienes el descaro. ¿Por qué estás aquí? Sabes que no te invité. Su tono era afilado, cada palabra un dardo envenenado. No necesito una invitación para ver a mi propia familia, Vanessa, le contesté, encontrando firmeza en mi postura. Vanessa soltó una risa cruel. Familia es una palabra generosa para alguien que está más para el servicio. Dime, ¿viniste a trabajar? Porque ciertamente no te vistes para una ocasión como esta. Los ojos de los demás invitados se posaban sobre nosotros, curiosos por el drama inesperado. No, Vanessa. No vine a trabajar. Hay asuntos de familia que necesitamos resolver. Asuntos de familia, repitió, arqueando una ceja perfectamente maquillada. Querida, el único asunto aquí es que no perteneces. Sí, asuntos, afirmé, sosteniendo su mirada desafiante. Respecto a este apartamento y cómo llegó a ser tuyo. Un murmullo recorrió la multitud, y supe que había logrado captar la atención no solo de Vanessa sino de todos los presentes. Era el momento para revelar la verdad oculta tras las paredes de su flamante apartamento. La gala en el apartamento de Vanessa era un tapiz de lujo, cada detalle meticulosamente curado para impresionar. Cuando entré, las luces de araña destellaban como estrellas capturadas, y la risa y la charla flotaban sobre la música clásica suave. Era una escena que, bajo cualquier otra circunstancia, habría admirado. Fue entonces cuando Vanessa me descubrió, su postura erguida como la de una reina en su corte. Nora, esto es inesperado. ¿Buscas a alguien o simplemente te has perdido entre los preparativos para la limpieza de mañana? Su tono insinuante arrastraba una carga de insulto, y aunque sus palabras estaban veladas en una fina capa de sarcasmo, el mensaje era claro. Vanessa, comencé, forzando la calma en mi voz mientras los ojos de la élite se posaban en nosotros, no estoy aquí por error, y ciertamente no para limpiar. Aunque, por lo que veo, hay bastante que limpiar aquí, y no me refiero a la suciedad. ¿Oh, es eso así? Vanessa se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa era un filo helado. ¿Viniste a iluminarnos con tu presencia proletaria, entonces? Dime, ¿qué podría ser tan importante como para irrumpir en mi fiesta sin ser invitada? Sus palabras eran como un baile, una coreografía de desprecio y desafío que buscaba humillarme frente a la multitud que ahora se había congregado a nuestro alrededor, atraída por la tensión palpable. Importante de hecho, repliqué, manteniendo mi mirada fija en la suya. Estoy aquí por la familia, por lo que nos une y nos obliga a enfrentar la verdad, incluso cuando es inconveniente. Un murmullo creciente se extendió entre los invitados, su interés aguijoneado por la perspectiva de un escándalo en vivo. Vanessa rió, un sonido frágil que no llegó a sus ojos. Hablas de verdad y familia como si tuvieras alguna idea de lo que esas palabras significan. Mi hermano te dio la espalda, y ahora estás aquí, ¿buscando qué exactamente? Estoy buscando justicia, algo que parece haberse perdido en tu camino al éxito, dije, cada palabra era un peso que había llevado durante mucho tiempo.
La audiencia estaba en suspenso, colgando de nuestras palabras como de un precipicio. Algunos con sonrisas de expectación, otros con ceños fruncidos de preocupación, todos a la espera del próximo movimiento en nuestro duelo verbal. ¿Justicia? Vanessa se echó hacia atrás, una actriz preparada para el próximo acto de su obra. Querida Nora, eres un 0 a la izquierda en este juego. Deberías haber aceptado la vida que te ofrecimos. Respiré hondo, sintiendo la certeza de mi causa. Una vida de mentiras y engaños no es vida, Vanessa. Y he venido a reclamar lo que es correcto, lo que es honorable. La sala se quedó en silencio, la música había cesado, y todos los ojos estaban fijos en nosotras, esperando el desenlace. Y en ese silencio, comencé a desenredar la madeja de engaños que Vanessa había tejido alrededor de nuestro legado familiar. Mientras el intercambio de palabras entre Vanessa y Nora aumentaba en intensidad, los invitados se agrupaban alrededor, atraídos por el drama. En el núcleo del círculo, Vanessa, con su postura impecable y su sonrisa congelada, era la imagen de la confianza. Nora, sin embargo, emanaba una serenidad perturbadora que parecía fuera de lugar en la escena opulenta. Realmente es interesante verte aquí, Nora. No recuerdo haberte incluido en la lista de invitados, comentó Vanessa, su voz goteando con descendencia. Lo que es realmente interesante es lo que vas a decir cuando todos aquí se enteren de cómo conseguiste este lugar, replicó Nora, cruzando los brazos y manteniendo una distancia respetable de Vanessa. Vanessa rió, un sonido que resonó falsamente en las paredes adornadas del apartamento. Oh, querida, ¿estás sugiriendo algo nefasto? Por favor, ilumínanos a todos, ¿qué acusaciones estás tratando de insinuar en mi propia casa? Los ojos de Nora no titubearon mientras miraba a su alrededor, encontrando rostros llenos de curiosidad y expectación. No son insinuaciones. Son hechos, o deberíamos preguntar cómo el apartamento que originalmente estaba en el fideicomiso familiar terminó siendo comprado y pagado, bajo tu nombre. Un murmullo creció entre los invitados. Las palabras de Nora habían plantado semillas de duda y sospecha. Vanessa frunció el ceño, su aura de confianza se estremeció por primera vez esa noche. Estás hablando tonterías. Mi hermano y yo acordamos la transferencia de propiedad. Fue un gesto de su generosidad. Generosidad o manipulación, ¿verdad, Vanessa? Nora dio un paso hacia adelante, cada palabra pronunciada claramente para que todos pudieran escuchar. La generosidad no necesita secretos ni manipulaciones. No necesita firmas obtenidas bajo engaño. La habitación estaba en un suspenso colectivo, la atmósfera cargada con el peso de las revelaciones. Vanessa miró a su alrededor, buscando aliados en las caras de los presentes, pero encontró solo una creciente nube de incertidumbre. Estás difamando mi buen nombre basada en, ¿qué exactamente? ¿Celos? ¿Amargura? La voz de Vanessa se elevó, perdiendo parte de su refinada frialdad. Nora se mantuvo firme, a pesar de la mirada escrutadora de los otros. No necesito difamar. La verdad habla por sí sola. Y respecto a lo del buen nombre, eso se desvaneció en el momento en que decidiste que tu lujo era más importante que la honestidad y el legado de nuestra familia. Vanessa dio un paso atrás, su expresión revelaba una fisura en su armadura meticulosamente construida. ¿Qué sabes tú del legado? Siempre fuiste la marginada, la que nunca encajó. Suficiente como para no traicionarlo, dijo Nora, y por un momento, la sala cayó en un silencio absoluto. Finalmente, Nora se dio la vuelta, caminando a través de la multitud que se abría paso para dejarla pasar. No había placer en su marcha, solo la determinación de una mujer que había elegido enfrentarse a la verdad sin importar el coste. La fiesta había alcanzado un punto muerto, la música se había detenido y las conversaciones habían caído en un susurro. Nora se sintió extrañamente tranquila mientras la verdad salía a la luz, a pesar del caos que había desencadenado. ¿Qué pruebas tienes de estas acusaciones?, preguntó Vanessa, su tono era más de preocupación que de desafío ahora.
Los abogados encontraron las irregularidades en la transferencia de propiedad, Vanessa. Fue todo menos legal, respondió Nora, su voz firme y segura resonando en el lujoso salón. Vanessa se pasó una mano por el cabello, un gesto de ansiedad que raramente mostraba. Eso debe ser un error. Debe haber algún malentendido con los documentos. Este no es el tipo de error que simplemente pasa. Firmaste papeles que no entendías, o peor aún, que sabías que estaban mal. Falsificar la firma de nuestro hermano es un malentendido, Vanessa. Nora no se regocijaba al ver a su cuñada en este estado, pero la justicia tenía su precio. Algunos invitados comenzaron a dispersarse, incómodos con el drama que se desenvolvía ante ellos. Otros se quedaron, atraídos por la tensión como espectadores en un trágico espectáculo. Vanessa buscó apoyo en las caras de los que quedaban, pero encontró poco consuelo. Nora, por favor, esto no es lo que piensas. Podemos arreglarlo. Podemos hablar de esto. Hablar no cambiará los hechos, dijo Nora, con cada palabra desenredando la red de engaños de Vanessa. Usaste dinero de la empresa familiar para financiar tu lujoso estilo de vida. Dinero que no te correspondía. Estás arruinando mi fiesta, mi reputación. Vanessa estaba casi gritando ahora, la imagen de la anfitriona perfecta había desaparecido. Tu reputación se basó en mentiras. No soy yo quien la está arruinando, Nora replicó. La conversación había atraído la atención de todos los presentes. Nora no quería un público, pero tampoco podía dejar que Vanessa escapara sin enfrentar la verdad. Todo esto se pudo haber evitado si solo hubiera sido honesta con nosotros desde el principio, dijo Nora, dirigiéndose hacia la salida. Nora, espera. No puedes hacerme esto. Soy tu familia, Vanessa rogó, siguiendo a Nora con paso tambaleante. Familia no significa lastimar a los demás para obtener lo que quieres. Y no te estoy haciendo nada, Vanessa. Esto es consecuencia de tus acciones, Nora respondió sin detenerse. Al cruzar el umbral, dejando atrás la fiesta y a Vanessa, Nora sintió una mezcla de alivio y pesar. Había perdido a una familia en cierto sentido, pero había protegido lo que sabía que era correcto y justo. Caminando sola por los pasillos de mármol del edificio, entendió que algunas revelaciones, por dolorosas que sean, son necesarias para cerrar heridas y permitir que comience la verdadera curación. Después de la tensa confrontación, el silencio de la habitación parecía ensordecedor. Nora había revelado la verdad, y mientras Vanessa luchaba por recuperar su compostura, los invitados miraban con una mezcla de shock y fascinación. Vanessa, esto es bastante serio. ¿Estás segura de que hay una explicación?, preguntó un hombre con un traje caro, su voz revelando no solo su preocupación sino también su distancia emergente. Vanessa, con sus palmas extendidas en un gesto de súplica, intentó reunir su gracia habitual. Por supuesto que hay una explicación. Nora está, confundida, mal informada. ¿Mal informada? Nora repitió, su tono lleno de incredulidad. Los abogados tienen pruebas, Vanessa. Documentos, registros bancarios. La confusión parece bastante unilateral. Vanessa tragó saliva, la presión de las miradas escrutadoras a su alrededor comenzaba a aplastarla. Es un malentendido. Un problema con el banco, eso es todo. Uno de los invitados, una mujer con una elegancia austera, intervino. Vanessa, estos son reclamos graves. ¿Estás diciendo que tu hermano no sabía nada sobre esto? Exactamente, no sabía nada. Porque no hay nada que saber, insistió Vanessa, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Y qué de la firma de tu hermano? ¿La falsificaste? Nora inquirió, cruzando los brazos mientras se apoyaba contra la puerta, ya lista para partir. No, no lo hice. Nunca haría algo así. Es mi hermano, Vanessa respondió, su mirada buscando cualquier señal de fe en las caras que la rodeaban. Los expertos dicen lo contrario, dijo Nora. Y estás olvidando algo fundamental.
El amor familiar no se mide en dólares en una cuenta bancaria. Algunos invitados comenzaron a conversar entre ellos, sus voces un murmullo de conjeturas y teorías. La fiesta se había transformado en un juicio social, y Vanessa se estaba hundiendo rápidamente. ¿Cómo pudiste, Vanessa? Usar nuestra herencia, nuestro legado familiar, para esto, señaló otra invitada, moviendo su mano en un gesto que abarcaba el lujoso apartamento. No lo entienden. Todo lo que he hecho, lo hice por nosotros. Por la familia, para mantenernos en nuestra posición, Vanessa exclamó, la desesperación surgiendo en sus ojos. El legado de nuestra familia nunca fue sobre posición. Fue sobre integridad, algo que parece que has olvidado, dijo Nora, su voz suave pero poderosa. Nora se alejó, cada paso resonando con un eco de finalidad. Vanessa la llamó, su voz quebrada por el pánico. Nora, por favor, podemos resolver esto. No me abandones a la misericordia de los rumores y las habladurías. Pero eso es justamente lo que hiciste con nuestra familia, ¿no es así? Nora no se detuvo ni se dio la vuelta. Tú creaste esto, Vanessa. Y ahora debes enfrentarlo. Cuando Nora salió del apartamento, dejando atrás la conmoción y el murmullo de los invitados, sintió una punzada de compasión por Vanessa, pero sabía que había tomado la decisión correcta. La justicia, aunque difícil, era necesaria, y la familia, la verdadera familia, merecía ser protegida. La noche había empezado con una exhibición de lujo y acababa con una exhibición de verdades desnudas. Y en el aire frío de la ciudad, Nora respiró profundamente, sabiendo que había defendido algo mucho más valioso que el dinero o el estatus, había defendido el honor. Mientras Nora descendía en el ascensor, el peso de la noche comenzaba a asentarse en sus hombros. En el vestíbulo, el conserje la observó pasar, su mirada curiosa y un tanto apenada. «Señora Nora, ¿está todo bien?», preguntó con cautela. Ella se detuvo y le ofreció una sonrisa fatigada. «Está siendo una noche larga, Carlos. Una muy larga noche. Si hay algo que pueda hacer». Comenzó él, pero ella lo interrumpió con un gesto gentil. «Gracias, pero esto es algo que la familia debe resolver», dijo Nora. Con esas palabras, salió del edificio hacia la calle, donde la noche de la ciudad la envolvía en su abrazo oscuro y frío. Detrás de ella, en el apartamento lujoso, Vanessa estaba de pie, sola, mientras los últimos invitados se dispersaban, murmurando entre ellos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier reprimenda. «Vanessa, ¿cómo pudiste hacer algo así?», preguntó uno de sus amigos más cercanos, mirándola no con ira, sino con una profunda decepción. «No entiendes, Marco. La presión de mantener todo esto es abrumadora», dijo Vanessa, su voz temblorosa mientras se aferraba al borde de una mesa para mantenerse de pie. «La presión no justifica el engaño, y mucho menos robar a tu propia familia», replicó Marco, antes de dar la espalda y salir del apartamento. Vanessa se dejó caer en un sofá de terciopelo, sus pensamientos girando como un carrusel enloquecido. Las palabras de Nora seguían resonando en su mente. La verdad había salido a la luz, y no había forma de deshacer lo hecho. La lujosa sala se sentía vacía, un eco de la extravagancia y el éxito que había buscado tan desesperadamente. En la penumbra, los objetos caros perdían su brillo, se convertían en meras sombras de sus pretensiones. En ese momento de soledad, Vanessa entendió la magnitud de su error. Se dio cuenta de que el respeto y el amor de la familia no se compran con dinero ni se mantienen con fachadas. Había sacrificado los lazos más preciosos por la ilusión de un estatus que, al final, se había disipado como humo. Cuando finalmente se decidió a levantarse, sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Miró su reflejo en el espejo, una imagen de alguien que apenas reconocía. «¿Qué te has hecho?», susurró a su reflejo. Nora, mientras tanto, caminaba por las calles iluminadas por faroles, sintiendo el fresco aire de la noche limpiar la angustia de la confrontación. No había alegría en su paso,
solo la determinación de una mujer que había defendido lo que era justo. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil, pero lo recorrería con la cabeza alta, sabiendo que había elegido la integridad sobre la complacencia. La casa donde crecí siempre había sido un santuario de recuerdos y amor, un refugio modesto pero lleno de calidez familiar. Ahora, parada en la sala que una vez resonó con risas, solo podía sentir el frío vacío dejado por Rachel, mi cuñada, que había vaciado la casa de toda herencia y alegría. ¿Puedes creerlo, mamá? ¿Cómo pudo Rachel simplemente tomar todo?, pregunté, mirando alrededor de las habitaciones desnudas, donde las marcas en el suelo delineaban los fantasmas de los muebles que ya no estaban. Mi madre se acercó a la ventana, observando cómo las ramas de los sauces se balanceaban en un susurro triste. Rachel siempre quiso más, incluso cuando era una niña. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos, dijo con un suspiro, su reflejo en el cristal parecía una sombra de su antiguo yo. Se llevó cada centavo que papá nos dejó. Incluso intenta echarnos de la casa que fue nuestro hogar durante tantos años. Mis palabras se rompieron por la emoción. Sentía que el mismo suelo bajo mis pies, las mismas paredes que me habían visto crecer, me traicionaban. No solo a nosotros, querida, corrigió mi madre con un brillo inesperado en sus ojos. También a ella misma. No entendía cómo mi madre podía encontrar una chispa de humor en todo esto. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Esto no es un juego. Mi madre se volteó hacia mí, y por primera vez desde que comenzó este desastre, vi una sonrisa en su rostro. Oh, Laura, querida, ¿crees que tu madre no previó algo como esto? ¿Crees que dejaría que nos quedáramos sin nada? Estaba desconcertada. ¿Pero cómo? Rachel tiene los documentos legales, ella tiene todo. Con una risa que contradecía la gravedad de nuestra situación, mi madre se inclinó y me susurró como si compartiera el secreto más dulce. Esos niños creen que tienen el control, pero no saben nada sobre jugar a largo plazo. ¿Qué has hecho?, pregunté, mi corazón latiendo con una mezcla de confusión y esperanza repentina. Digamos que lo que Rachel tiene en sus manos no vale más que el papel en el que está impreso. Tu madre ha sido más astuta de lo que cualquiera, especialmente Rachel, podría haber imaginado. De repente, el aire de la casa parecía menos frío, y los susurros de los sauces no eran de tristeza, sino de secretos a punto de ser revelados. En ese momento, la mirada de mi madre prometía un giro en nuestra historia que ni Rachel ni yo vimos venir. El otoño había vestido los sauces con su manto dorado, pero dentro de la casa de la familia Carter, un frío diferente se había asentado. Laura y su madre estaban sentadas frente a la chimenea apagada, la herida de la traición aún fresca. Laura se levantó, recorriendo la habitación ahora vacía, donde los ecos del pasado chocaban con la dura realidad del presente. Mamá, cada rincón de esta casa está impregnado con el trabajo duro de papá, con su amor. ¿Cómo pudo Rachel ser tan despiadada como para tomarlo todo? Su madre, Elizabeth, se mantuvo sorprendentemente serena, con las manos cruzadas sobre su regazo. Tu padre siempre dijo que la verdadera medida de una persona se ve en tiempos de prueba, dijo con una voz que era un bálsamo contra la tempestad emocional de Laura. Pero esto, mamá, es demasiado. Rachel nos ha dejado sin nada, y ahora quiere echarnos, Laura continuó, la indignación creciendo en su voz mientras repasaba las paredes que habían sido testigos de su infancia. Elizabeth se levantó y se acercó a Laura, poniendo una mano sobre su hombro. No todo es como parece, hija. A veces, para ver la luz, primero debemos enfrentarnos a la oscuridad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo luchamos contra alguien que ha tomado legalmente lo que no le pertenecía? Laura preguntó, su desesperación luchando contra la calma de su madre. Con una mirada misteriosa, Elizabeth se dirigió a una vieja cómoda que había sido dejada atrás, abriendo un cajón secreto que Laura nunca había conocido. De él sacó un conjunto de documentos. Esto, querida, es como.
Laura tomó los papeles con manos temblorosas, reconociendo la letra de su padre en los encabezados y firmas. ¿Qué es esto, mamá? La verdadera herencia de tu padre. Lo que Rachel cree tener son falsificaciones, tan vacías como su corazón, reveló Elizabeth, una sonrisa astuta cruzando su rostro. ¿Falsificaciones? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Laura estaba desconcertada. Porque conocía a Rachel. Sabía que su codicia algún día podría superar su juicio. Así que tomé precauciones, explicó Elizabeth, sus ojos brillando con un atisbo de triunfo. Entonces, ¿la herencia real está a salvo?, preguntó Laura, el alivio empezando a teñir sus palabras. Sí. Está a salvo y esperándote. Rachel puede haber ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar, dijo Elizabeth, su tono dejando en claro que tenía un plan en marcha. Laura sintió una mezcla de emociones, alivio, asombro y una renovada indignación por la manipulación de Rachel. Pero por encima de todo, una admiración abrumadora por la sabiduría de su madre. Juntas, tenían una oportunidad de corregir un terrible error y devolver la justicia a su hogar. El fuego en la chimenea permanecía apagado, pero en los corazones de Laura y Elizabeth, las llamas de la esperanza y la determinación ardían con una intensidad que ninguna traición podía extinguir. Las revelaciones de Elizabeth habían cambiado el aire de la habitación, transformando la desesperación en una especie de curiosa anticipación. Laura se encontraba ahora sentada junto a su madre en la vetusta mesa del comedor, los documentos auténticos esparcidos ante ellas como las piezas de un ajedrez que solo Elizabeth sabía jugar. ¿Cómo pudiste mantener esto en secreto todo este tiempo, mamá?, preguntó Laura, todavía asimilando la estrategia de su madre. Elizabeth se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejaban la llama de una vela cercana. Querida, he vivido suficientes años como para saber que algunas serpientes solo esperan a que te des la vuelta para morderte. Laura no podía evitar sonreír ante la descripción tan gráfica. Nunca vi venir a Rachel como una serpiente, pero tiene sentido. Rachel siempre tuvo ojos para las cosas que no le pertenecían. Vi cómo nos miraba, a ti y a mí, incluso durante los últimos días de tu padre. Como si estuviera calculando, Elizabeth explicó, su tono sin rastro de resentimiento, solo una aceptación resignada de la naturaleza de Rachel. Entonces, ¿estos documentos? ¿Qué son exactamente? Laura tocó los papeles con una mezcla de reverencia y asombro. Son la verdadera herencia de tu padre. Cuentas, inversiones, propiedades. Y lo más importante, están a salvo de las garras de Rachel, dijo Elizabeth, pasándole a Laura un legajo atado con una cinta descolorida. Laura abrió el legajo con cuidado, su corazón latiendo al ritmo de las posibilidades que se abrían ante ella. ¿Cómo es que Rachel no sabe de esto? Porque lo que le dimos fue lo que esperaba recibir. Un espejismo de riqueza. No es que esté completamente vacío, pero comparado con esto. Elizabeth hizo un gesto hacia los documentos en la mesa, es insignificante. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó Laura, sintiendo la responsabilidad de su legado real pesando sobre sus hombros. Lo que siempre hemos hecho, mi amor. Protegeremos nuestro hogar y nuestro futuro. Rachel puede creer que ha ganado, pero la verdad siempre encuentra su camino al final. Elizabeth se levantó, la determinación perfilando su silueta contra la luz tenue de la sala. Laura se puso de pie junto a su madre, la fatiga anterior sustituida por un vigor renovado. Entonces lucharemos, ¿no es así? Por papá, por nosotros. Siempre, confirmó Elizabeth, y ambas mujeres se miraron, un entendimiento mutuo fluyendo entre ellas. La risa de Elizabeth había sido la primera nota de una sinfonía de venganza, un preludio de lo que estaba por venir. En los días siguientes, se moverían con cautela, pero con una claridad que solo viene con la justicia del lado de uno. Rachel había subestimado a su rival, y en el juego de la vida, ese era el error más peligroso que uno podía cometer.
El viento de la noche llevaba consigo el cambio, y en la cocina, bajo la luz parpadeante de una solitaria bombilla, madre e hija planeaban su próximo movimiento. Esto es bastante, mamá. ¿Y si Rachel se entera de esto? Laura pasaba las páginas del legajo con una mezcla de miedo y admiración. Elizabeth, con una calma que desafiaba la magnitud del secreto que habían guardado, vertió 2 tazas de té humeante. Ella no se enterará, al menos no hasta que hayamos asegurado todo. ¿Y cómo haremos eso? Laura sopló su té, los ojos fijos en su madre, buscando la sabiduría en sus arrugas bien ganadas. Tendremos que hablar con los abogados y poner todo en movimiento antes de que Rachel se dé cuenta de lo que ha pasado. Es un juego delicado, pero uno que debemos jugar. Laura asintió, tomando un sorbo del té caliente. ¿Y qué hay de la casa, nuestra casa? ¿Cómo recuperamos lo que es nuestro por derecho? Elizabeth colocó su taza con un suave clic sobre la mesa. La casa puede ser más complicada, pero tu padre fue un hombre precavido. Dejó cláusulas específicas. Ella puede haber manipulado su camino hacia la posesión, pero no tiene en cuenta las protecciones que estableció. Es una situación tan extraña, ¿no es así? Laura reflexionó, mirando a través de la ventana hacia los sauces que susurraban en la oscuridad. Pensar que Rachel se deleita en su victoria, sin saber que está construida sobre arena. Es la naturaleza de la codicia, querida. Te ciega a la verdad hasta que estás demasiado profundo para ver la salida. Elizabeth miró a su hija con una mezcla de pena y determinación. Pero no podemos subestimarla. Rachel es astuta. Entonces, ¿cuándo empezamos? Laura preguntó, su espíritu fortalecido por la resolución de su madre. Mañana. Llamaré al bufete de abogados primero y concertaré una cita. Luego, empezaremos a reunir toda la documentación necesaria, explicó Elizabeth, su mente ya trazando el camino a seguir. El reloj de la pared marcó la medianoche, pero ni Laura ni Elizabeth sentían el peso del cansancio. Estaban en el precipicio de una guerra que no habían buscado, pero estaban dispuestas a luchar. Es casi irónico, dijo Laura, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. Rachel creyó que nos dejaba con nada, pero en realidad, ella es la que se queda con las manos vacías. Elizabeth asintió, sus ojos reflejando el resplandor de la lucha que se avecinaba. La justicia tiene una forma de equilibrar las cosas al final, Laura. Y nosotros seremos la balanza. Con el legajo de documentos como su estandarte, madre e hija se preparaban para enfrentar la tormenta. No había certezas en el camino que tenían por delante, solo la seguridad de que la verdad era su aliada y la justicia su destino. La mañana después de la tempestad emocional de su descubrimiento, Laura y Elizabeth estaban sentadas en la mesa de la cocina, ahora un centro de mando estratégico. La luz del amanecer bañaba la habitación, dándole un aire de tranquilidad que contrastaba con la gravedad de su situación. ¿Estás lista para esto, mamá? Laura rompió el silencio de la mañana, mirando los documentos que su madre había protegido durante años. Lo he estado desde el día en que vi ese brillo codicioso en los ojos de Rachel, respondió Elizabeth, su voz era una mezcla de resignación y fuerza. Sabía que algo así podría suceder. Laura pasó una mano por los documentos, su dedo trazando las firmas que representaban más que palabras en un papel. ¿Cómo sabías que papá había hecho todo esto? Elizabeth se levantó y se acercó a un antiguo retrato que colgaba en la pared. Tu padre y yo compartíamos una desconfianza por las intenciones de Rachel. Esto, dijo, señalando el retrato que ahora revelaba una caja fuerte oculta, era nuestro plan de contingencia. Siempre supe que eras fuerte, pero esto. Laura se quedó sin palabras, admirando la profundidad del amor y la previsión de sus padres. La fuerza viene de muchas formas, querida. A veces, es la fuerza para proteger, para planear contra la posibilidad de días oscuros, dijo Elizabeth, mientras sacaba más documentos de la caja fuerte. ¿Qué son esos? Laura se acercó,
curiosa por ver más piezas del rompecabezas. Estas son las escrituras originales y los papeles del fideicomiso. Lo que Rachel tiene son copias, alteradas y sin valor. Elizabeth pasó las hojas a Laura, quien las tomó con manos temblorosas. Pero, ¿cómo conseguimos que la justicia vea la verdad? Rachel no se rendirá fácilmente, dijo Laura, su preocupación clara en su voz. No, no lo hará. Pero la ley está de nuestro lado. Y con estos documentos podremos probar la validez de nuestra reclamación, respondió Elizabeth, su confianza inquebrantable. Laura se puso de pie, una nueva energía recorriendo su cuerpo. Entonces debemos actuar rápido, antes de que ella pueda hacer más daño. Elizabeth asintió, cerrando la caja fuerte con cuidado. Hoy mismo. Haré la llamada para reunirnos con el abogado y pondremos todo en marcha. Mientras el sol ascendía, llenando la habitación con la promesa del nuevo día, Laura y Elizabeth no solo estaban armadas con la verdad, sino también con una determinación inquebrantable de restaurar el honor de su familia. La batalla sería ardua, pero madre e hija estaban listas para luchar, sabiendo que la justicia y el legado de su familia estaban en juego. Con la sabiduría y el coraje como sus guías, salieron de la casa, cerrando la puerta a la incertidumbre y abriendo el camino hacia la reivindicación. Las primeras luces del alba bañaban la cocina en tonos dorados mientras Laura y Elizabeth se preparaban para enfrentar el día que podría cambiar sus vidas para siempre. Con los documentos reveladores bien guardados en una cartera de cuero, Laura se dirigió a su madre. ¿Crees que el abogado entenderá? ¿Qué tan rápido podemos movernos con esto?, preguntó Laura, la ansiedad evidente en su voz mientras ajustaba la cartera en su hombro. Elizabeth, vestida con la misma elegancia discreta de siempre, sonrió con confianza. M.R. Jenkins ha sido el abogado de la familia por décadas. Entenderá y actuará en consecuencia. No debemos subestimar la rapidez de la justicia cuando la verdad está de nuestro lado. Juntas se dirigieron hacia la puerta, pero justo antes de salir, Laura se detuvo, tocando el marco de la puerta con una especie de reverencia. Nunca pensé que saldría de esta casa luchando por el derecho de volver a ella. Elizabeth puso una mano reconfortante en el hombro de su hija. Y regresaremos, Laura. Esta casa, tu herencia, es más que un edificio. Es un símbolo de lo que es justo y merecido. En el bufete de abogados, se encontraron con M.R. Jenkins, un hombre de estatura media con un rostro amable y ojos agudos. Después de los saludos, se sentaron en su oficina, un espacio que exudaba solemnidad y sabiduría. Elizabeth, Laura, ¿qué asuntos tan urgentes los traen aquí hoy?, inquirió M.R. Jenkins, mirando sobre sus lentes. Es sobre la herencia de mi esposo y la traición de Rachel, comenzó Elizabeth, su tono tranquilo pero cargado de significado. M.R. Jenkins asintió, señalizando a Laura que entregara los documentos. Mientras los examinaba, su expresión pasó de la concentración a la sorpresa. Esto cambia las cosas significativamente. Si lo que veo aquí es correcto, podemos comenzar a corregir este error inmediatamente. ¿Qué tan rápido podemos movernos, M.R. Jenkins? Rachel ya ha hecho bastante daño, dijo Laura, la impaciencia bordeando sus palabras. Con esta evidencia, puedo presentar una moción hoy mismo para congelar la herencia y comenzar el proceso para revertir la transferencia de propiedad, explicó M.R. Jenkins, sus dedos tamborileando sobre los papeles. Laura y Elizabeth intercambiaron una mirada de alivio y gratitud. Entonces, ¿hay esperanza después de todo?, preguntó Laura. Mucho más que esperanza, querida. Tenemos justicia de nuestro lado, respondió M.R. Jenkins con una sonrisa. Al salir del bufete de abogados, Laura sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El mundo fuera parecía más brillante, más esperanzador. Mamá, ¿qué pasará cuando Rachel se entere?, preguntó Laura, contemplando las posibles reacciones de su cuñada. Elizabeth miró a su hija, su mirada era la de una guerrera en tiempos de paz. Rachel se enfrentará a las consecuencias de sus actos.
y aprenderá que no se puede engañar a la familia. El camino de regreso a casa estaba lleno de posibilidades y promesas. Laura y Elizabeth no solo habían salvaguardado su herencia, sino que también habían reforzado el lazo entre ellas, un lazo forjado en la adversidad pero inquebrantable en amor y confianza. A medida que avanzaban, sabían que, juntas, podrían enfrentar. Era un jueves cualquiera de julio, uno de esos días en los que el calor se cuela por cada resquicio, prometiendo una lentitud pegajosa a las horas. Mi pequeño oasis en la ciudad, ese hogar lleno de estanterías repletas de libros y recuerdos acumulados en cada rincón, me ofrecía el refugio perfecto contra el bullicio externo. Como bibliotecaria, encontraba en los libros no solo mi profesión sino también mi pasión y escape. Mi vida era tranquila, predecible, y francamente, así es como prefería que fuera. El timbre del teléfono rompió el silencio de la tarde, una intrusión tan inesperada como indeseada. Con una mezcla de curiosidad y renuencia, contesté. ¿Evelyn? Soy yo, Marle, dijo esa voz inconfundible al otro lado de la línea, impregnada de autoridad y una especie de entusiasmo voraz que, por experiencia, sabía que podía ser abrumador. Marle, qué sorpresa. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener la cortesía. Oh, querida, todo maravilloso. Solo que, he estado pensando. Los niños necesitan un cambio de aire este verano, experimentar algo diferente. Y qué mejor que la ciudad y tu encantador hogar, declaró, como quien anuncia un plan largamente meditado pero que en realidad acababa de surgir en su mente. Me quedé sin palabras, buscando una manera diplomática de expresar mis reservas sin ofenderla. Marle, no estoy segura de qué. Alcancé a balbucear, pero ella, como era su costumbre, no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Oh, vamos, Evelyn. Será divertido. Además, solo por el verano. Los chicos adoran a su tía Evie, y yo necesito un descanso de la rutina. Piénsalo, podrías enseñarles tantas cosas. ¿Acaso no sería maravilloso? Mi mente giraba. Sabía lo que significaba solo por el verano en el lenguaje de Marle, un torbellino de caos, risas y energía desbordante que invadiría cada rincón de mi pacífica existencia. Aún así, algo dentro de mí se resistía a decepcionarla, a ella y a los niños. Bueno, supongo que podríamos hacer que funcione. Pero, Marle, necesitamos establecer algunas reglas para... Fantástico, interrumpió, su voz vibrante de emoción. No te preocupes por nada. Lo organizaremos todo. Los chicos estarán encantados. Nos vemos en unos días. Y antes de que pudiera añadir algo más, colgó. Me quedé parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo la anticipación del inminente caos comenzaba a asentarse en mi estómago. La serenidad de mi hogar, con sus libros meticulosamente ordenados y la ausencia de ruido más fuerte que el crujir de las páginas, estaba por ser invadida. Marle, con su fuerza de la naturaleza y sus 4 hijos, era un huracán en forma humana, y yo me preguntaba si mi tranquilidad sobreviviría a su paso. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los pensamientos giraban en mi cabeza. Imágenes de niños corriendo por la casa, la risa incesante mezclada con el ocasional llanto o grito de disputa. Mi mundo de quietud y orden pronto sería sacudido hasta sus cimientos. Quizás sea bueno salir de mi zona de confort, me dije a mí misma, intentando buscar el lado positivo. Pero en el fondo, sabía que este verano sería, sin duda, uno para recordar. Y no necesariamente por las razones que yo hubiera elegido. Los primeros rayos del sol aún no habían alcanzado a disipar la frescura de la madrugada cuando el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Marle y sus incansables soldados. Aún somnolienta y con la mente nublada por el sueño, me asomé por la escalera para verla avanzar triunfante hacia el interior de mi hasta entonces pacífico hogar, seguida por una procesión de maletas y risas. Buenos días, Evelyn. Espero no despertarte. Sabes cómo son los niños,
imposible hacerlos esperar, exclamó Marle con una sonrisa que reflejaba tanto el entusiasmo como el desafío. A su lado, los 4 chicos miraban curiosos, sus ojos explorando cada rincón como si ya estuvieran planeando sus próximas travesuras. Claro, Marle. Bienvenidos, logré decir, aunque mi voz delataba una mezcla de resignación y nerviosismo. ¿Por qué no los llevas al comedor? Prepararé algo de desayunar. Oh, Evelyn, eres un sol. Chicos, ¿escucharon a su tía? Vamos al comedor, pero sin correr, ordenó, aunque sus palabras parecían más una sugerencia que una verdadera expectativa de cumplimiento. El desayuno transcurrió entre historias sobre el viaje, planes para el verano y las primeras señales de lo que estaba por venir. Los chicos hablaban todos al mismo tiempo, con una energía que parecía multiplicarse con cada bocado que ingerían. Marle, por su parte, orquestaba la conversación con la habilidad de quien está acostumbrado al caos. Una vez terminada la comida, el verdadero despliegue comenzó. Los cojines del sofá pronto se transformaron en proyectiles voladores, mientras los pasillos retumbaban con el eco de pequeños pies corriendo en todas direcciones. La serenidad de mi hogar se desvanecía con cada carcajada y grito de euforia. Intenté mantener la calma, recordándome que eran solo niños disfrutando del verano. Pero cuando el jarrón que había pertenecido a mi abuela estuvo a punto de convertirse en víctima de su entusiasmo, supe que necesitábamos establecer algunos límites. Chicos, ¿por qué no jugamos a algo un poco menos movido?, sugerí, intentando canalizar su energía hacia actividades menos destructivas. Pero tía Evie, estamos explorando, exclamó el más pequeño con una sonrisa inocente que casi me hace olvidar mi determinación. Explorar está bien, pero ¿qué tal si exploramos algunos libros? Tengo historias fantásticas que podrían interesarles, propuse, aunque dudaba que pudiera competir con la emoción de su juego actual. Marle se acercó, una sonrisa comprensiva en su rostro. Déjalos, Evelyn. Es su forma de adaptarse. Pronto se calmarán, me aseguró, aunque en sus ojos pude leer la misma duda que sentía yo. A medida que el día avanzaba, el nivel de desorden crecía exponencialmente. La idea de que pronto se calmarían parecía más un deseo lejano que una realidad posible. Por cada intento de dirigir su atención hacia actividades más tranquilas, surgían 3 nuevas ideas de juegos que desafiaban las leyes de la física y mi paciencia. Mientras me retiraba a la cocina para preparar algo de cena, con la esperanza de que una comida sustanciosa los calmara, no pude evitar preguntarme si había sido una buena idea acceder a este experimento de verano. La casa, que alguna vez fue mi santuario, ahora parecía un campo de batalla donde el caos reinaba supremo. Y así, mientras los sonidos de risas, discusiones y juegos llenaban cada espacio, comprendí que este verano sería una prueba, no solo para mi paciencia, sino para mi habilidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. La invasión había comenzado, y solo el tiempo diría si mi hogar y mi cordura sobrevivirían al asedio. Las semanas transcurrieron en un torbellino de emociones y eventos que pusieron a prueba los límites de mi tolerancia y paciencia. La casa, una vez un refugio de tranquilidad y orden, se había transformado en un escenario de caos continuo, donde los gritos de júbilo de los niños se mezclaban con el sonido constante de cosas siendo movidas, usadas y, en demasiadas ocasiones, rotas. Una tarde, mientras intentaba encontrar un momento de paz entre pilas de libros por reordenar y juguetes esparcidos, Marle irrumpió en la sala con su característico ímpetu. Su presencia llenaba cualquier habitación, y esta vez no fue la excepción. Evie, tenemos que hablar sobre los arreglos para dormir. Los chicos están creciendo, y parece que el espacio se está reduciendo a medida que avanza el verano, comenzó, sin preámbulos. La observé, perpleja. ¿Qué sugieres, Marle? La casa no va a expandirse mágicamente, respondí, intentando mantener un tono neutral a pesar de la frustración que crecía dentro de mí. Con una risa que rozaba la burla, lanzó la propuesta que cambiaría el curso de nuestro verano. Bueno, he estado pensando, y la solución es bastante obvia.
Tú te mudarás al cuarto de almacenamiento. Es pequeño, sí, pero acogedor. Y, por supuesto, temporal. Los chicos necesitan tu habitación. Mis oídos zumbaban, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿El cuarto de almacenamiento? Marle, eso es absurdo. Es mi casa, y no es justo que yo. Oh, vamos, Evelyn. No seas dramática. Es solo por un tiempo. Además, piensa en los niños, interrumpió, su voz dejando claro que no se trataba de una sugerencia, sino de una decisión ya tomada. La discusión se prolongó, con Marle desplegando toda su artillería de persuasión, argumentando que era lo mejor para todos y que yo debía ser comprensiva. Pero algo dentro de mí se había roto. La última gota había caído en un vaso ya lleno de concesiones y sacrificios. Esa noche, mientras la casa dormía, el silencio me envolvió como un manto. Sentada en el borde de mi cama, la decisión tomó forma en mi mente con una claridad sorprendente. Era hora de reclamar mi espacio, mi paz, mi vida. Con movimientos mecánicos, empecé a empacar una pequeña maleta, cada prenda un símbolo de la determinación recién encontrada. La nota que dejé en la cocina era sencilla, pero cada palabra resonaba con el peso de mi resolución. Disfruten de la casa. La aventura del cuarto de almacenamiento será emocionante para los chicos. Me tomo unas pequeñas vacaciones por mi cuenta. Al cerrar la puerta tras de mí, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. El aire fresco de la noche parecía limpiar las semanas de tensión y agobio. Caminé hacia mi destino temporal, un hotel que prometía ser todo lo que mi hogar ya no podía ser, un refugio de calma y renovación. El silencio de la habitación de hotel, con sus sábanas frescas y su ambiente inmaculado, me recibió como un abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, pensar, ser. Me permití un momento para saborear la ironía de la situación. Marle, siempre tan segura y dominante, había subestimado mi capacidad de reacción. Y mientras me acurrucaba entre las sábanas, una sonrisa se dibujó en mis labios. Por primera vez en semanas, el sueño me envolvió sin esfuerzo, llevándome a un mundo donde el respeto y la paz no eran moneda de cambio, sino la esencia misma de la existencia. El amanecer encontró a Evelyn despertando en un entorno completamente ajeno, pero acogedor. La habitación del hotel, bañada por los primeros rayos de sol, brillaba con promesas de paz y renovación. Era el tipo de lugar que uno elige para escapar del mundo, con vistas a la ciudad que parecían de postal y un silencio que hablaba directamente al alma. Mientras se sentaba en la cama, dejando que la suavidad de las sábanas de algodón egipcio acariciara su piel, no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de su situación. Había huido de su propio hogar en busca de paz, y la había encontrado en el lugar más inesperado. Quizás esto es exactamente lo que necesitaba, se dijo, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo, un momento de gratitud hacia Marle, aunque fuera por las razones equivocadas. Bajó a desayunar al elegante restaurante del hotel, donde el murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos formaban una banda sonora tranquilizadora. Mientras disfrutaba de su café, perfectamente equilibrado, un hombre en el asiento vecino le dirigió una sonrisa. «Buenos días», dijo él, con un tono amable. «Parece que usted también ha descubierto el secreto de comenzar el día en este oasis». Evelyn devolvió la sonrisa, sorprendida por la facilidad con la que se encontró respondiendo. «Así es, un pequeño respiro de la vida cotidiana. Es mi primera mañana aquí, y ya siento que he hecho la elección correcta. Lo creerá aún más cuando descubra la piscina. Hay algo mágico en nadar bajo el cielo de la ciudad», compartió el hombre, su entusiasmo era contagioso. Evelyn se encontró intrigada por la sugerencia. Después de desayunar, decidió explorar las amenidades que el hotel tenía para ofrecer. Al llegar a la piscina, la vista la dejó sin aliento. La ciudad se extendía a sus pies, una mezcla de historia y modernidad, y ella se sintió, por un momento, parte de algo mucho más grande. Los días siguientes se convirtieron en una suerte de ritual.
Por las mañanas, disfrutaba del desayuno, intercambiando historias con otros huéspedes. Las tardes las pasaba leyendo junto a la piscina, dejándose envolver por la calma que tanto había anhelado. Cada noche, se permitía explorar la gastronomía local, descubriendo sabores que nunca antes había experimentado. Pero no todo era relajación y descubrimiento. A menudo, su mente vagaba de vuelta a su hogar invadido, preguntándose cómo estarían manejando las cosas sin ella. Probablemente Marley ya haya convertido el cuarto de almacenamiento en una fortaleza, pensaba con una mezcla de humor y resignación. Una tarde, mientras se relajaba en la terraza de su habitación, decidió llamar a casa. El teléfono sonó varias veces antes de que Marley contestara, su voz sonando sorprendentemente agotada. «Evelyn, ¿cómo estás?» «Los niños preguntan por ti todo el tiempo», dijo Marley, intentando mantener un tono ligero. «Estoy bien, disfrutando de un poco de paz». «¿Cómo van las cosas por allá?», preguntó Evelyn, genuinamente curiosa. Hubo una pausa, y por un momento, Evelyn pensó que podía escuchar el caos de fondo. «Oh, ya sabes, lo de siempre». «Pero, estarías orgullosa». «Los chicos están aprendiendo a hacer sus camas», respondió Marley, con un dejo de orgullo y cansancio. Evelyn sonrió, imaginando la escena. Aunque parte de ella extrañaba la familiaridad de su hogar, sabía que este tiempo aparte era necesario, tanto para ella como para Marley y los niños. Este respiro dorado no solo le estaba dando la paz que tanto necesitaba, sino también la claridad para apreciar los pequeños momentos de crecimiento y aprendizaje, incluso desde la distancia. Al colgar, Evelyn miró hacia el atardecer que teñía la ciudad de tonos dorados y rosas. Este tiempo, este espacio, había sido su elección, y cada día le enseñaba algo nuevo sobre la importancia de cuidar de sí misma. Era una lección que llevaría consigo, una luz guía para los días venideros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa, en paz consigo misma y con el mundo a su alrededor. Mientras Evelyn encontraba su paz y renovación, la situación en su hogar tomaba un giro inesperado. Marley, quien había manejado su vida y la de sus hijos con una determinación férrea, empezaba a sentir el peso de su decisión. Los días sin Evelyn no solo revelaron la magnitud de su contribución a la armonía del hogar, sino también el vacío que dejaba su ausencia. Una tarde particularmente caótica, Marley intentaba preparar la cena mientras mantenía a raya las travesuras de los niños. La cocina, un campo de batalla entre ollas humeantes y juguetes esparcidos, era el escenario perfecto para el desmoronamiento de la paciencia de Marley. «Chicos, basta ya. No puedo concentrarme con tanto ruido», exclamó, su voz alcanzando un nivel de exasperación que incluso ella se sorprendió de oír. Pero los niños, lejos de disminuir su ímpetu, parecían alimentarse del estrés de su madre. «Pero mamá, estamos aburridos». «Tía Evelyn siempre encuentra algo divertido para hacer», replicó el mayor, su comentario pinchando el orgullo de Marley como una aguja afilada. «Tu tía Evelyn necesitaba un descanso». «Y yo también lo necesito», suspiró Marley, dándose cuenta de que su fortaleza comenzaba a resquebrajarse. Las semanas siguientes no hicieron más que acentuar la sensación de descontrol. Las quejas de los vecinos comenzaron a acumularse, lamentándose del ruido constante y de los pequeños experimentos que los chicos llevaban a cabo en el jardín, transformando el espacio comunitario en un laboratorio de ciencias poco convencional. «Marley, querida, comprendemos que los niños necesitan espacio para jugar, pero esto está yendo demasiado lejos. Ayer encontré mi buzón lleno de purpurina», expresó una vecina en una llamada que pretendía ser amistosa pero que destilaba frustración. Marley, agotada y sin respuestas, solo pudo murmurar disculpas, prometiendo tomar cartas en el asunto. Pero cada intento de imponer orden se diluía ante la energía inagotable de sus hijos y la ausencia de Evelyn, cuya habilidad para manejar estas situaciones se hacía más evidente con su ausencia. Una noche, tras un día particularmente largo, Marley se encontró reflexionando sobre la situación en el silencio de su habitación. La casa se sentía vacía sin Evelyn,
y la ironía de desear la tranquilidad que tanto había perturbado no escapaba a su percepción. ¿Cómo lograba Evelyn mantener todo bajo control?, se preguntaba, sus pensamientos vagando hacia la serenidad de su cuñada, esa capacidad casi mágica para transformar el caos en orden. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era una llamada de Evelyn, quien, con su tono calmado y sereno, preguntaba cómo iban las cosas. Marle vaciló, su orgullo luchando contra la necesidad de admitir su derrota. Todo está bien, Evelyn. Los chicos te extrañan, eso sí, logró decir, escondiendo la verdad detrás de una media sonrisa audible. Marle, si necesitas ayuda, solo tienes que decírmelo. Sabes que siempre estoy aquí para ustedes, ofreció Evelyn, su voz transmitiendo una calidez que Marle no sabía cuánto necesitaba. En ese momento, Marle comprendió que la verdadera fortaleza no residía en mantener una fachada de control, sino en reconocer y aceptar las propias limitaciones. La ausencia de Evelyn no solo había dejado un vacío en la casa, sino también había revelado la importancia del equilibrio, la paciencia y, sobre todo, la humildad. Gracias, Evelyn. Hablaremos pronto, dijo Marle, colgando el teléfono con la promesa silenciosa de buscar ese equilibrio perdido. La noche cerraba sus brazos alrededor de la casa, y en el silencio, Marle encontró el primer atisbo de paz en semanas. Quizás era tiempo de comenzar a reconstruir, no solo el orden en su hogar sino también el vínculo con su cuñada, cuya ausencia había enseñado a Marle una lección inesperada sobre el valor de la serenidad y la comprensión. El verano se despedía con sus últimos rayos dorados, teñiendo la ciudad de tonos cálidos y nostálgicos. Para Evelyn, el final de esta estación no solo marcaba el cambio de clima, sino también el cierre de un capítulo significativo en su vida. Con maleta en mano y el corazón rebosante de emociones encontradas, cruzó el umbral de su hogar, un lugar que, después de su ausencia, se sentía simultáneamente familiar y extraño. La casa estaba en silencio, una calma que contrastaba fuertemente con el caos que había precipitado su partida. Al avanzar hacia el interior, notó pequeños cambios, dibujos de los niños adornaban la nevera, y un orden inesperado reinaba en la sala. La evidencia de una lucha por mantener el equilibrio en su ausencia era palpable. Marle la esperaba en la cocina, una taza de café humeante en sus manos. Su postura, usualmente dominante y segura, hoy reflejaba una vulnerabilidad que Evelyn nunca le había visto. Al levantar la vista y encontrarse con la mirada de Evelyn, un suspiro de alivio escapó de sus labios. «Evelyn, has vuelto», dijo Marle, su voz teñida de una emoción que no se atrevía a nombrar completamente. «He vuelto», confirmó Evelyn, permitiéndose un momento para realmente observar a su cuñada. «Parece que has logrado sobrevivir al verano», añadió con una sonrisa suave, intentando desvanecer la tensión palpable entre ellas. Marle respondió con una risa que sonaba más a resignación que a diversión. Sobrevivir es una palabra generosa. Digamos que hemos aprendido a coexistir en un equilibrio precario. Los chicos te han extrañado mucho, Evelyn. Todos lo hemos hecho. El comentario tomó a Evelyn por sorpresa, revelando una profundidad en su relación que quizás había subestimado. Y yo a ustedes, admitió, aunque debo confesar que este tiempo aparte me ha dado una nueva perspectiva. ¿Cómo así?, preguntó Marle, genuinamente interesada. Me ha enseñado el valor de mi propia paz y cómo mi tendencia a ceder no siempre es la mejor respuesta. Pero también me ha mostrado cuánto valoro a esta familia, caos incluido. Las palabras de Evelyn resonaron en el espacio entre ellas, construyendo un puente sobre el abismo que el verano había creado. Marle asintió, una comprensión tácita formándose con cada palabra no dicha. Creo que ambos hemos crecido este verano, de maneras que no esperábamos, dijo Marle, extendiendo la mano hacia Evelyn. ¿Podemos empezar de nuevo? Hay mucho que quiero compartir, y quizás aprender de ti. Evelyn tomó su mano, sellando un acuerdo no solo de reconciliación sino de un nuevo comienzo. Me gustaría eso, Marle. Empecemos de nuevo.
La conversación que siguió fue una mezcla de confesiones, risas y algunas lágrimas. Hablaron de los desafíos del verano, de los momentos de frustración, pero también de aquellos instantes de alegría pura y aprendizaje mutuo. Marle compartió las lecciones que había aprendido sobre la paciencia y el respeto, mientras que Evelyn reveló cómo su escapada había reforzado su amor por la soledad y la reflexión, pero también su aprecio por la familia que había elegido. Cuando los niños llegaron, el hogar se llenó una vez más con su energía indomable, pero esta vez, Evelyn lo enfrentó con una nueva fortaleza y una sonrisa. La bienvenida que recibió fue nada menos que tumultuosa, un torbellino de abrazos y preguntas que la envolvieron con una calidez abrumadora. «Mira, tía Evelyn, aprendí a hacer esto solo», exclamó el más pequeño, mostrándole un dibujo torcido pero hecho con esfuerzo. «Es hermoso», respondió Evelyn, su corazón lleno. «Tienes un gran talento». Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio pacífico, Evelyn reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Su vacación le había brindado mucho más que una simple pausa, le había otorgado una nueva comprensión de sí misma y de las personas que la rodeaban. El hogar, comprendió, no era solo un lugar, sino un espacio compartido de amor, respeto y crecimiento mutuo. El regreso triunfal de Evelyn no fue solo el cierre de un capítulo turbulento, sino el comienzo de una nueva narrativa, una en la que cada miembro de la familia tenía su propio espacio para ser y crecer. Y mientras la luna se elevaba alta sobre la ciudad tranquila, un sentimiento de esperanza y anticipación llenaba. Me llamo Emily Miller, tengo 35 años y soy directora de marketing en Miller Holdings, donde mi padre es el CEO. Haber crecido a la sombra del imperio corporativo hizo que mi camino profesional pareciera predestinado, facilitado por conexiones familiares pero cargado con la expectativa de la excelencia. Hace 2 años, me casé con Jack, un hombre que empezó como colega y pronto se convirtió en mucho más. Se suponía que era el comienzo de un capítulo lleno de felicidad. La vida tiene su propio guión, a menudo marcado por giros inesperados. Esto se volvió dolorosamente claro cuando regresé temprano de un viaje de negocios. La escena que se desarrolló ante mí en la sala de estar de nuestra casa era algo sacado directamente de una pesadilla. Allí estaba Jack, el hombre con el que prometí pasar mi vida, y una mujer cuya presencia era como un fantasma de mi pasado que deseaba que permaneciera enterrado. Pero lo que realmente desgarró las costuras de mi realidad fue la pequeña y nueva vida que sostenía en sus brazos, un bebé. Así que, el bebé ya nació, ¿eh? Los enfrenté, las palabras cargadas de traición y dolor. ¿Por qué, Jack? ¿Cuánto más necesitas burlarte de mí antes de estar satisfecho? Mi corazón latía con una mezcla de emociones, cada mirada hacia él era como una aguja en mi piel. Ya había tenido suficiente. Estoy harta. Voy a volver a casa de mis padres, declaré, mi voz una mezcla de rabia y resolución. No podía soportar otro momento en esa casa, en su presencia. Me acerqué a la mesa, agarré los papeles de divorcio que había preparado como medida de precaución en los primeros días de nuestros problemas matrimoniales y me dirigí a mi habitación. Empaqué solo lo esencial, no miré atrás ni me despedí. Salí de la casa y conduje directamente a casa de mi hermano. Su preocupación era evidente mientras revisaba los papeles de divorcio. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Hablamos brevemente, su apoyo fue un pequeño consuelo en el caos. Sin perder otro momento, me dirigí a la oficina para presentar los papeles de divorcio. Fue abrupto, frío incluso, pero necesario. La finalidad del acto fue un pinchazo agudo en mi corazón ya dolorido. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, una mezcla de alivio y culpa me invadió. Mis padres estaban sorprendidos y enojados, pero su respuesta inmediata fue protectora y feroz. «Usa también a nuestro abogado», insistió mi padre, marcando ya al abogado para asegurarse de que tuviera la mejor representación. Fue solo después de instalarme en mi antigua habitación que me permití reflexionar sobre el torbellino en que se había convertido mi vida. Recordé a mi novio de toda la vida antes de Jack,
como planeamos un futuro juntos hasta que su trabajo lo llevó al extranjero. La distancia fue demasiado, lo que llevó a una dolorosa ruptura que me dejó como una cáscara de mí misma. Fue durante ese tiempo vulnerable que Jack había intervenido, preocupado y reconfortante. Había estado allí cuando estaba en mi punto más bajo, lo que hizo la traición subsiguiente aún más dolorosa. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales y discusiones familiares. A pesar del ajetreo de actividades y del apoyo de mi familia, quedaba un sentimiento hueco. Había perdido a un esposo, a un amigo, y ahora, navegando por las secuelas, apenas empezaba a comprender la verdadera extensión de los escombros emocionales dejados a raíz de su traición. Asentí distraídamente al escuchar la noticia de su posible traslado. ¿Trasladado a dónde?, pregunté, tratando de ocultar mi creciente inquietud. A una cliente que principalmente ha estado manejando mi colega. Yo la he estado apoyando, pero el proyecto está creciendo, así que quieren que esté allí directamente, explicó Jack, con un tono mezcla de orgullo y anticipación. Siempre había sido un excelente vendedor, un pilar del éxito en su campo, y sus habilidades sin duda habían impulsado el rendimiento de la empresa en numerosas ocasiones. Traté de sonar de apoyo, estoy segura de que lo harás genial, como siempre lo has hecho. Pero por dentro, sentí un toque de incomodidad, una premonición de que las cosas no eran tan perfectas como parecían. A pesar de sus reaseguros, la distancia que este nuevo papel pondría entre nosotros parecía una nube ominosa que se cernía sobre nuestra relación recientemente reparada. Nuestro matrimonio había comenzado en terreno inestable, nacido de un periodo de intensa vulnerabilidad para mí. Jack había estado allí cuando estaba luchando con mi ruptura anterior, ofreciendo un hombro en el que apoyarme y una presencia reconfortante. Me alimentaba cuando no tenía apetito, me invitaba a salir cuando notaba mi soledad, y su preocupación, aunque a veces se sentía abrumadora, era algo en lo que había llegado a depender mucho. No estás sobreviviendo solo por tus padres, Emily. Estás prosperando porque te esfuerzas, tal vez incluso demasiado, solía decirme, tratando de levantarme. Sus palabras eran reconfortantes, y en mi estado de desamor, eran a lo que me aferraba. Su afirmación, siempre me has gustado, Emily, había sido un salvavidas lanzado a mí durante mi tormenta emocional. Cuando finalmente confesó sus sentimientos y sugirió que intentáramos una relación, yo estaba indecisa pero eventualmente convencida. Mi corazón, frágil y anhelante de estabilidad, veía en él un rayo de esperanza. Nos movimos rápidamente, quizás demasiado rápido, desde salir juntos hasta casarnos, y poco después, vivíamos juntos en el condominio que originalmente había comprado para compartir con mi exnovio. La vida parecía iluminarse. Mi trabajo floreció, lo que resultó en mi ascenso a directora, y los días estaban llenos de lo que parecía ser una felicidad genuina. Sin embargo, debajo de la superficie de esta nueva alegría, había corrientes de duda y un sentimiento molesto de que tal vez, solo tal vez, me estaba conformando con una vida creada más por circunstancias que por elección. Cuando Jack hablaba sobre su nuevo papel potencial, estas dudas resurgían. La idea de que trabajara lejos de mí, comprometido totalmente con un proyecto que no tenía vínculos conmigo, desencadenaba un sentimiento de alarma. ¿Era nuestra relación lo suficientemente fuerte como para soportar otra separación, aunque fuera profesional esta vez? ¿O simplemente me estaba engañando a mí misma, pretendiendo que este arreglo era lo que realmente quería? Aunque una parte de mí estaba orgullosa de sus logros y quería apoyarlo incondicionalmente, otra parte temía lo que su ausencia podría revelar sobre la verdadera naturaleza de nuestra conexión. ¿Habíamos construido algo duradero, o era simplemente un arreglo conveniente que se desmoronaría con el más mínimo tirón? Estos pensamientos daban vueltas en mi mente mientras lo observaba, su rostro iluminado de emoción por el futuro, un futuro que quizás, por primera vez, cuestionaba mi lugar en él. Sentirme incómoda con toda la situación era quedarse corto. El traslado a Pennsylvania del Norte, donde se suponía que Jack trabajaría junto a una empleada de segundo año que había asegurado al cliente, parecía convenientemente sospechoso.
No ayudaba que estuviera escuchando sobre esta configuración por primera vez, y los detalles hacían poco para aliviar mis preocupaciones. ¿Por qué se le encargó a un empleado tan junior un papel tan importante? ¿Y por qué allí, en una empresa de la que nunca había oído hablar? Mi mente se llenaba de dudas. ¿No tenías una gran colaboración prevista con un cliente importante?, le pregunté a Jack una tarde, tratando de entender la lógica detrás de su decisión de aceptar el traslado a pesar del momento. Sí, aún estaré trabajando en eso. Pondrá una carga en el equipo con el que estoy trabajando, aunque, respondió, sonando un poco a la defensiva. La conversación se sentía como caminar sobre hielo fino. ¿Cuál es el punto entonces de ir allí, si es un proyecto tan grande aquí?, presioné, incapaz de ocultar mi frustración. La cara de Jack se oscureció, su habitual tranquilidad deslizándose ligeramente. ¿De verdad necesitas decir tanto, Emily? Así como tienes tu trabajo, yo tengo el mío. Creo que aunque estemos cerca, hay cosas que puedes y no puedes decir. Su respuesta dolió, pero mi ansiedad solo se profundizó. Ir a Pennsylvania del Norte significa que te quedarás allí con ella, ¿verdad? Sí, bueno, no van a vivir juntos, ¿verdad?, pregunté, necesitando alguna forma de reaseguro. Por supuesto que no, eso no va a pasar. Pero va a ser un traslado desconocido, así que la estaré apoyando. Es parte del trabajo, explicó, como si eso debiera resolver el asunto. Sus palabras, es parte del trabajo, resonaron en mi mente, dejándome poco espacio para discutir. Sin embargo, como alguien que anteriormente había sentido el dolor de la separación, un poco más de reaseguro habría sido reconfortante. A pesar de mis dudas persistentes, comenzó el traslado, y al principio, Jack regresaba a casa todos los fines de semana. Esos fines de semana eran preciosos, se sentían como un salvavidas. Realmente me siento tranquilo con la cocina de Emily, decía mientras disfrutaba de las comidas que preparaba con cuidado. Hice mucho, así que no te contengas. También he preparado muchos platos para llevar que puedes llevar contigo, le dije, empacando confort en cada contenedor, esperando que de alguna manera acortara la distancia entre nosotros durante la semana. Gracias por hacer esto cada semana, aunque estés ocupada con el trabajo también, Emily. Estar solo, me resulta un fastidio cocinar después de regresar del trabajo, así que mi dieta es un desastre, admitió agradecido. Hacer platos para dos los fines de semana en realidad también me ayuda a mí, respondí, tratando de mantener una apariencia de nuestra rutina. De verdad, gracias. Vamos, no es natural para una esposa, ¿verdad?, dijo él, y yo respondí. Con una sonrisa tímida, pensando que tal vez estos esfuerzos podrían mantener viva nuestra conexión. Por un tiempo, creí que esos fines de semana continuarían para siempre, un pequeño santuario contra la tensión de nuestras circunstancias actuales. Sin embargo, alrededor de un mes y medio después de que comenzara el traslado, las visitas de Jack empezaron a disminuir en frecuencia. Luego llegó el fin de semana en el que no volvió a casa en absoluto. Tengo que ir a jugar al golf con algunos clientes este fin de semana, explicó por teléfono, su voz desprovista del calor habitual. La rutina que habíamos construido, frágil como era, comenzó a desmoronarse, dejándome preguntándome sobre el verdadero costo de su ausencia, tanto para nuestra relación como para mi paz mental. Me disculpé conmigo misma, creyendo que todo comenzó lo suficientemente inocuo con su traslado por un proyecto importante. La naturaleza ocupada de su nuevo rol era esperada, pero cuando Jack lograba venir a casa, noté que estaba pegado a su teléfono más de lo habitual, desatando una chispa de duda en mi mente. Recordando sus reaseguros de que era bienvenida en cualquier momento, y armada con las llaves de repuesto que me había dado, decidí hacer una visita improvisada a su residencia temporal en el norte de Pennsylvania un fin de semana. Cuando llegué, Jack no estaba allí. Le envié un mensaje, parece que estás fuera. Te esperaré a que regreses, y usé mi llave. Estaba extrañamente tranquila mientras lo seguía discretamente, observando cómo entraban en un edificio corporativo.
Al día siguiente, de vuelta en casa de mis padres donde había estado hospedándome después de un viaje de negocios, tenía el lunes libre. Pasé el día cocinando la cena para mis padres y disfrutando de un tranquilo café después. Fue un momento de paz raro que fue interrumpido bruscamente por el timbre persistente de la puerta, resonando por la casa como una alarma frenética. Tan pronto como entré en la sala de estar, algo parecía extraño. Se suponía que era un espacio temporal de soltero, sin embargo, un dulce aroma flotaba en el aire, un aroma que no provenía de ningún ambientador. Era débil pero inconfundible, e inmediatamente me puso en guardia. A pesar de esto, el apartamento estaba en gran parte como lo recordaba desde su mudanza inicial, ordenado y no excesivamente desordenado, incluso con su agitada agenda. Mientras hacía algo de lavandería, incluyendo un par de días de su ropa, me encontré con el mismo aroma nuevamente, que emanaba de una de sus camisas. ¿Era posible que perteneciera a una colega femenina que usara un perfume fuerte? El pensamiento persistió incómodamente en mi mente mientras desempacaba comestibles en la cocina y comenzaba a preparar comidas para llevar. Luego, escuché llaves en la entrada. «Emily, ¿estás aquí?». Jack llamó mientras entraba, sonando sorprendido pero no descontento. «¿Terminaste de jugar al golf ya?», pregunté, tratando de mantener mi tono casual. «Sí, empezamos temprano por la mañana y terminamos alrededor del mediodía», respondió. «Hubiera sido agradable si me hubieras dicho tus planes de venir antes», agregó, su voz llevando un toque de molestia. «Fue una decisión repentina. Dijiste que podía venir en cualquier momento, incluso si no estabas aquí, así que pensé que sería agradable visitarte a veces», expliqué, sintiendo la necesidad de justificar mi presencia. «Dije eso, pero me sorprendiste», dijo, moviéndose detrás de mí en la cocina. Al pasar, ese mismo dulce aroma que había notado antes flotaba de él, intensificando mis sospechas. Después de esa visita, hubo más fines de semana en los que Jack no volvió a casa. De vez en cuando, seguí visitando su lugar temporal para preparar comidas para llevar como antes. Sin embargo, a medida que mis propias responsabilidades se intensificaban con un proyecto importante que exigía viajes frecuentes y reuniones interminables, mis días libres disminuían. Incluso en esos raros días en los que lograba descansar, estaba demasiado agotada para hacer mucho más que recuperarme. Las visitas al apartamento de Jack se volvieron poco frecuentes y la comunicación se redujo a mensajes y llamadas de video ocasionales. «Hola, oye Emily, lo siento, estoy ocupado en este momento. ¿Puedo llamarte después? ¿Está bien?», se convirtió en un intercambio común. Incluso cuando nos conectábamos, el momento nunca era el adecuado, y nuestras conversaciones eran breves, reflejando el creciente desajuste en nuestras vidas. La distancia, tanto física como emocional, seguía creciendo, proyectando una sombra sobre lo que alguna vez había parecido una relación segura. Es difícil precisar exactamente cuándo Jack y yo comenzamos a perdernos las visitas del otro consistentemente, pero después de un periodo agitado, un fin de semana finalmente se presentó cuando pude tomar un descanso adecuado. Ansiosa por reconectar, decidí sorprenderlo en su apartamento temporal en el norte de Pennsylvania. Le envié un mensaje con anticipación para avisarle que iba a ir, pero el mensaje quedó sin leer. Cuando llegué y usé mi llave de repuesto para entrar, lo primero que noté fue el abrumador aroma dulce que me había preocupado antes, ahora era más fuerte que nunca. El apartamento en el que entré ya no era el simple espacio masculino que recordaba. Cojines rosados en forma de corazón y mantas a juego chocaban abruptamente con la decoración que conocía. La mesa todavía tenía 2 juegos de platos de lo que parecía un desayuno reciente. En el dormitorio, la ropa de mujer colgaba abiertamente en el armario, y la ropa de descanso esponjosa estaba doblada ordenadamente en la cama. No había lugar a dudas, estos eran signos de convivencia. Con el corazón hundiéndose, dejé los comestibles en la mesa y me senté en el sofá, abrumada por la traición. La espera se extendió interminablemente hasta que escuché llaves en la entrada y las voces que se acercaban de 2 personas, Jack y su colega junior, Parker.
Se congelaron en la puerta al verme. Emily, ¿por qué estás aquí?, tartamudeó Jack. Envié un mensaje, ¿sabes? ¿Estabas demasiado ocupado siendo acogedor con ella para leerlo? Mi voz era tranquila, pero el dolor detrás de ella era palpable. La razón por la que no podías venir a casa no era por el golf o el trabajo, ¿verdad? Era porque estabas haciendo tiempo para tu amante, continué, mi acusación colgando pesadamente en el aire. Jack parecía angustiado. Emily, no es lo que piensas. Yo. ¿Cuándo comenzó tu aventura con ella? Ya estabas visitando aquí la primera vez que vine, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo?, demandé, el dolor y la ira burbujeando. Es el aroma, el dulce aroma. Pude olerlo en la habitación y en la ropa la primera vez que vine aquí. Lo siento, murmuró débilmente, incapaz de sostener mi mirada. ¿Qué vas a hacer, Jack? Quedarte aquí con ella en lugar de volver a casa significa que la has elegido a ella, ¿verdad? Emily, espera un minuto. ¿Quieres estar con él lo suficiente como para hacerlo divorciarse de mí?, intervino Parker, su voz temblando. Lo siento mucho. Solo espera un momento, Emily. Déjame hablar con ella a solas por un rato, dijo Jack, su voz desesperada. ¿Qué significa eso? Si estás diciendo que vas a ir con ella, ustedes dos ya no necesitan hablar más. No, voy a volver con Emily, dijo de repente, volteándose hacia mí. ¿Por qué no puedo hablar más enérgicamente cuando tengo todo el derecho de acusarlo?, me pregunté a mí misma, sintiéndome agotada por todo el asunto. A pesar de todo, hice lo que Jack pidió y les di tiempo para hablar, saliendo afuera para darles espacio. Merodeé sin rumbo por el lugar desconocido, perdida en pensamientos y traición. Eventualmente, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack: ¿terminaste de hablar? Sí, sus cosas ya se fueron. Eso significa que estás terminando esa relación, ¿verdad? No podría durar para siempre. Estaba fuera de mí, Emily. Lo siento, me envió un mensaje de texto, tratando de reparar lo que se había roto. Para ser honesta, su disculpa, aunque necesaria, parecía insuficiente para borrar las escenas que acababa de presenciar y la confianza que se había quebrado. El futuro de nuestra relación pendía en la incertidumbre, manchado por la traición y el dolor. No podía creerlo. ¿Cómo podía confiar y perdonar tan fácilmente a un exmarido que me había traicionado tan profundamente? Hablaré con la empresa sobre regresar del traslado, había dicho Jack, pero ¿cómo podía confiar en él cuando Parker también podría regresar fácilmente? Su lugar de trabajo, después de todo, estaba alquilado con gastos de la empresa, y tener una aventura en un lugar así era una grave violación de cumplimiento. Lo siento, pero tengo que informar esto a la empresa, le dije firmemente. Su respuesta fue inmediata y defensiva: ¿vas a informarme a la empresa, Emily? Jack, ¿realmente lo sientes? Si lo hicieras, no dirías algo así, ¿verdad?, cuestioné, siendo profundamente consciente de la posición vergonzosa en la que esto me ponía, especialmente siendo una Mallory y tener que informar sobre la violación de cumplimiento de mi propio esposo. Lo siento, repitió, pero para entonces ya había tomado una decisión. Fiel a mi palabra, su traslado pronto concluyó. Decidí informar la situación solo a mi hermano, que es el CEO. A partir de ahí, se emitió una directiva a través de recursos humanos. Aunque causó algunas molestias a la otra parte, entendieron una vez que se explicó que su carga de trabajo en la sede había aumentado. Después de que el traslado terminara, Parker tomó una licencia, supuestamente por problemas de salud, aunque la razón real quedó poco clara. Sin embargo, no tener que verlos a ninguno de los dos en la empresa fue sinceramente un alivio para mí. De vuelta a vivir juntos como pareja, mi exmarido parecía haber reflexionado genuinamente sobre sus acciones esta vez y se esforzó por priorizar nuestro tiempo juntos desde su regreso. A pesar de mi ajetreado horario con viajes de negocios y tareas, me aseguré de pasar la mayor cantidad de tiempo de calidad juntos posible. Por cierto,
¿Cuánto tenemos en nuestros ahorros ahora? Ha estado creciendo bien, ¿verdad?, pregunté una tarde, reflexionando sobre nuestra estabilidad financiera. Sí, gracias a que eres tan diligente cada mes, está acumulando bien, respondió Jack. Parecía sincero. Lo cual era reconfortante de alguna manera. Lo siento porque mi salario no es tan alto, agregó, algo avergonzado. Eso no importa en absoluto. Se trata de cada uno de nosotros haciendo lo que podemos, ¿verdad?, le aseguré, afirmando que nuestro esfuerzo conjunto era lo que más importaba. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta desde nuestro matrimonio, designada para varios planes futuros como comprar una casa o tener hijos. Dado que cada uno manejaba sus propios salarios, configuramos cuentas dedicadas para gastos y ahorros, cada uno contribuyendo con una cantidad predeterminada. Yo manejaba la cuenta de gastos, mientras que mi exmarido estaba a cargo de la cuenta de ahorros. Han pasado 2 años, debemos haber ahorrado bastante, ¿verdad?, reflexioné, pensando en nuestro futuro. Sí, tal vez sea hora de empezar a buscar una casa. ¿Qué te parece? No estoy seguro de si deberíamos optar por un condominio, una casa independiente, o incluso comprar terreno, pero pensé que podría ser bueno comenzar a investigar. Eso es muy tú, Emily, dijo Jack con una sonrisa, pareciendo genuinamente emocionado. Porque realmente lo estoy esperando. La gente suele decir que cambiar de hogar puede cambiar tu suerte. Con ese pensamiento en mente, cada vez que tenía tiempo, comencé a adentrarme en los listados de bienes raíces, con la esperanza de dar un nuevo giro en nuestras vidas y tal vez, en nuestras fortunas también. Mientras buscaba en línea propiedades o exploraba diversos vecindarios que despertaban mi interés, intentaba aprovechar al máximo el tiempo que mi exmarido estaba fuera en viajes de negocios. En uno de esos días, con tiempo solo para mí, estaba caminando por cierta ciudad cuando una figura dolorosamente familiar captó mi atención. A su lado estaba una mujer que esperaba no volver a ver nunca más, caminando tomados de la mano, su presencia tan natural como si perteneciera allí. Era evidente por su lenguaje corporal que este no era un encuentro accidental, declaraba abiertamente la naturaleza de su relación. Notablemente, su vientre estaba prominentemente redondeado, indicando claramente que estaba embarazada, y él la miraba con una mirada cariñosa que dejaba curiosa y algo aprensiva. Fui a verificar quién era. Para mi consternación, era mi exmarido, parado allí como si fuera lo más natural. A pesar de las protestas de mis padres para que lo enviaran lejos, insistí en manejarlo yo misma. Abrí la puerta principal para encontrarlo mirándome desde más allá de la reja. Emily, por favor déjame hablar, suplicó, su voz desesperada. No pude evitar sonreír ligeramente por la ironía. ¿Qué pasa? ¿Apareciendo en la casa de la mujer a la que echaste como si nada hubiera pasado? ¿Cómo te atreves a visitarme de nuevo después de todo lo que has hecho? Mi tono era tranquilo pero teñido de frialdad. Bueno, no tengo nada más que decirte, comencé. Pero yo sí. ¿Por qué ya no puedo usar la llave de la casa, Emily? ¿Sabes algo al respecto? Oh, déjame adivinar. Volviste del trabajo, intentaste usar tu llave y no funcionó, así que viniste aquí a preguntarme. Cuando te envío mensajes de texto, ni siquiera aparecen como leídos, eso es porque te bloqueé. ¿Por qué? Porque estamos divorciados ahora, y no hay razón para que interactuemos. Por cierto, cambié las cerraduras. Sería problemático si los extraños entraran, ¿verdad? ¿Extraño? Vivo allí, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué asumes que puedes seguir viviendo en esa casa por tu cuenta? Esa casa está a mi nombre, ¿sabes? Oh, alguien se llevó una idea equivocada, dije, mi voz goteando de sarcasmo. Decirme que empacara tus cosas y me fuera, me pregunto qué estabas pensando. No pude evitar sonreír con malicia a mi exmarido, viéndolo visiblemente inquieto, lo que hizo que mi sonrisa fuera aún más amplia. «Pero si haces eso, ¿qué pasa con mi lugar?», preguntó, aún tratando de encontrar algún terreno firme. «¿No está el lugar de Parker?».
La vivienda de la empresa del cliente, ¿verdad?, le respondí, resaltando efectivamente las alternativas que Seguramente tenía disponibles, dadas sus enredos. Ya había enviado tus cosas allí, creyendo que prácticamente habías estado viviendo allí desde que regresaste. Parecías haberte instalado tan naturalmente como respirar, con tu novia embarazada a tu lado. ¿Recuerdas cuán sorprendida estaba cuando los vi mientras buscaba casa? Sí, ese día cuando te dije que estaba buscando casas y terrenos cada vez que encontraba algo de tiempo libre. Uno de esos lugares estaba en la misma área donde los vi a ustedes dos, tomados del brazo. Curiosa, los seguí y los vi entrar en la vivienda de la empresa del cliente. El letrero afuera fue realmente útil. Debes haber sabido lo que estaba a punto de decir a continuación. Con una expresión tensa, esperaste mis próximas palabras. Tal como anticipaste, continué, esa cliente, Parker, ¿no los encontró? Tu rostro cayó, confirmando mis sospechas. Ella encontró a ese cliente y eso condujo a tu traslado. Pero sabes, algo me pareció extraño desde el principio. Una empresa en el norte de Pensilvania que nadie conoce, es extremadamente improbable que una chica con solo 2 años, que ni siquiera ha hecho visitas de venta sola, encuentre a tal cliente. Entonces, ¿cuál es la verdad? En realidad es la empresa de tu amigo, ¿no es así? Mientras veía a mi exmarido palidecer, decidí exponer todo lo que sabía, un detalle tras otro. Justo antes del traslado, Parker, que acababa de comenzar su 2º año, fue asignada a tu equipo de ventas. Los dos comenzaron a trabajar juntos con más frecuencia, a veces con ella apoyando a tus clientes. A medida que pasaban tiempo juntos, su relación se volvió romántica. El deseo de pasar más tiempo juntos llevó al plan para un traslado conjunto. Pero un traslado no sucedería convenientemente, la única opción era crear una oportunidad para ello. Con eso en mente, consultaste a un amigo que dirigía una empresa en el norte de Pensilvania y aseguraste una promesa, pensando que sería más fácil manejarlo si no se supiera que él y el cliente estaban conectados. Decidiste que Parker encontraría al cliente, con tu apoyo. Además, con un cliente nuevo en una región desconocida, manipular algo de información probablemente no se expondría. Y dado que era la empresa de un amigo, estarían dispuestos a cooperar según fuera necesario. Como excelente vendedor, tu deseo de asegurar un gran proyecto nuevo mientras mentorizabas a una colega sería visto positivamente por la empresa, haciendo que la historia fuera más plausible. Jack, usaste eso en tu beneficio, ¿verdad?, dije, mirando directamente a mi exmarido, dejando que el peso de mis palabras y la realidad de su engaño se hundieran en él. Su silencio fue la única confirmación que necesitaba, su culpa escrita claramente en su rostro. Estaba tan atónita por la precisión de mis observaciones que quedó sin palabras, sus manos apretadas con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Su cuerpo se rigió mientras absorbía la realidad de lo que el trabajo en el lugar de traslado realmente implicaba. Fue bastante malo, ¿verdad? Porque era la empresa de tu amigo, casi no ibas a trabajar. Y cuando lo hacías, tenías un papel de apoyo en un proyecto que el cliente ya estaba expandiendo, a cambio de proporcionarte un espacio para tu aventura. Dejaste que tu amigo usara el prestigioso apellido Mellor para alisar las operaciones de ventas de su empresa. El trabajo que hiciste en el norte de Pensilvania era básicamente sobre mantener tu aventura y aprovechar el apellido Mellor para hacer contactos y entretener, ¿verdad? Expuse los hechos cruda y directamente, sin dejar espacio para malentendidos. Completamente desinflado por mis acusaciones, mi exmarido murmuró en voz baja, ¿cómo lo supiste todo eso? Su pregunta fue menos una pregunta y más una capitulación, reconociendo la profundidad de mi comprensión. Formo parte de la familia Mellor, ¿sabes? Si decido investigar algo, puedo usar cualquier medio necesario para hacerlo. Descubrir que la empresa de tu amigo estableció una nueva sucursal en la vivienda de la empresa hace un año, por tu recomendación, fue fácil, expliqué, mi voz firme e implacable. Tu amigo estaba agradecido por el apoyo en la expansión de su negocio, pero tú
tú convenientemente expandiste la empresa de tu amigo para tu propio uso futuro, ¿no es así? Entonces, ¿y qué? Él estaba feliz. Su empresa creció. Es un ganar-ganar, no, retrucó, su comportamiento ahora desafiante y arrogante. En cierto modo, sí. Pero cumpliste tus deseos poniendo la carga en otros sin asumir ninguna tú mismo. No hay otra palabra para eso que no sea astucia. Solo has sido inteligente para vivir tu vida. No debería ser criticada por ser astuta, argumentó, su tono afilado e impenitente. Quizás después de todo no importe. Fue un interés mutuo, siempre y cuando no moleste a nadie más, ¿verdad? Sus palabras, sin embargo, sonaban huecas, considerando las implicaciones de sus acciones. Pero lo que ustedes dos hicieron terminó siendo castigado como una violación de cumplimiento en Mellor, ¿verdad? Sabiendo eso, continuaron su relación. ¿Es esa una interpretación correcta?, presioné, sin dejarlo evadir las consecuencias de sus acciones. La licencia de Parker no fue debido a una enfermedad, sino por un embarazo de la aventura, y aún sigues manteniendo esa relación, causando problemas incluso al cliente. ¿Cómo planeas asumir la responsabilidad de eso? Por eso me divorcié. El divorcio es un asunto entre nosotros como pareja. La responsabilidad asumida al divorciarnos es hacia mí, pero ¿qué pasa con la responsabilidad por el escándalo en el trabajo? Lo desafía aún más. Mira, ya sea que tenga una aventura o tome un traslado a la fuerza, no molesta a la empresa. Lo que interrumpe son los asuntos internos como las aventuras y afectan a otros hasta cierto punto. Si las personas están en traslado o en licencia, naturalmente la carga de trabajo se desplaza hacia otros, causando estrés. No conoces la situación mientras estás ausente, argumentó, aún tratando de justificar sus acciones. Por eso puedes decir tales cosas. ¿Qué? Nadie se quejó conmigo, así que no hubo problema, ¿verdad? La gente no te lo dijo no porque pudieran, sino porque no podían, concluí, señalando la carga silenciosa que sus acciones habían impuesto a otros, un vendedor talentoso y el esposo de una hija de Mellor o no, su comportamiento había tenido consecuencias de largo alcance. Temblaba, apenas contenía la rabia que crecía dentro de mí mientras las verdades que nunca quise enfrentar salían una tras otra. No sabía, pero resulta que has estado aprovechando el nombre de Mellor interna y externamente, ¿verdad? Eso es lo que me dijo un colega, comencé, mi voz gruesa de emoción. Jack me miró, claramente sorprendido por la confrontación. Te aprovechaste de mí cuando estaba destrozada por mi ex. Pensaste que era tu oportunidad, e incluso presumiste a tus colegas, si digo que siempre la he amado, definitivamente caerá por mí. Apostaste por eso, ¿verdad? Debe haber sido divertido, tener a los ingenuos cayendo tan fácilmente, lo acusé, la amargura palpable en cada palabra. Mi colega había revelado estas perturbadoras percepciones entre lágrimas, sin sentirse culpable pero compartiendo el peso emocional de la revelación. En el momento en que tú, Amelie, te estabas desmoronando, no pude decir nada que te golpeara aún más fuerte, habían dicho, explicando su silencio. Ahora, enfrentada nuevamente con Jack, tuve que asumir la responsabilidad por el camino que había elegido, y para hacer eso, necesitaba asegurarme de que este hombre frente a mí enfrentara la marea del arrepentimiento. Me elegiste porque querías el nombre Mellor y su riqueza, ¿verdad? ¿Y qué si lo hice? ¿No es obvio? Tener a la hija de un CEO como colega, siempre sobre el trabajo, nunca casarse, y luego destrozada por un hombre, fue una oportunidad demasiado buena para dejar pasar. Sé cómo manejar a las mujeres, hacerte caer por mí fue demasiado fácil, replicó, sus palabras despiadadas e impenitentes. No fue divertido en absoluto, no divertido seducir, no divertido salir, no divertido casarse, así que pusiste tus ojos en tu nueva favorita por algo de emoción, continué, desvelando cada verdad con el corazón pesado.
La razón por la que no terminaste conmigo incluso cuando tenías otra mujer fue porque estarías en problemas sin el nombre Mellor y su riqueza, ¿verdad? Jack no lo negó, solo se burló. ¿Y qué? Por cierto, el presidente de esa empresa cliente era como tú, ¿verdad? Jugando con tus juegos y obteniendo algo a cambio. Sin ofender, pero suena como algo que un podrido pensarían. Tus habilidades de ventas son solo el encanto que adquiriste para seducir a las mujeres, lo acusé, las piezas del rompecabezas encajando demasiado claramente. ¿Te lo dijo él? Jack finalmente murmuró, su fachada comenzando a resquebrajarse. Sí, escuché todo acerca de cómo eras podrido durante tus días de estudiante, engañando a numerosas chicas y usándolas para ganar dinero. Así que tenía mucho sentido que me apuntaras por mi nombre y riqueza y tramara esquemas maliciosos para pasar tiempo con esa mujer. ¿Por qué lo contó todo? La voz de Jack era una mezcla de shock y enojo, claramente sin esperanza. Probablemente intentó salvar su propia piel. ¿Qué? ¿Sabes que esa empresa estaba trabajando secretamente contra Mellor por el bien de sus intereses mutuos, y el apoyo que brindaban era claramente una violación de cumplimiento? Y era el propio presidente, ¿verdad? Si Mellor tomara medidas contra ellos, una empresa de ese tamaño no tendría ninguna posibilidad, ¿verdad? Expuse la cruda realidad, sin dejar espacio para dudas. Bueno, eso es así. Ya no puedes ocultar tu relación o los hechos de nosotros. Sabemos todo, declaré, sellando la conversación con el peso de una verdad innegable. Jack bajó la mirada, murmurando, en serio, su voz desvaneciéndose, la realidad de su traición y sus consecuencias finalmente se le estaban haciendo evidentes. Continué torciendo el cuchillo aún más, centrándome en las traiciones financieras. ¿Y qué hay de nuestra cuenta de ahorros conjunta? Hice los cálculos solo para mis contribuciones, 2,000 pesos al mes durante 2 años, más bonificaciones de 6,000 pesos en ocasiones. Eso suma 72,000 pesos, ¿verdad? Mis 72,000 pesos aún están en esa cuenta, ¿no es así? Bueno, eso es. Supongo que es imposible decir que está allí, ¿verdad? Ya que te lo has gastado todo en otra mujer, presioné, sabiendo la verdad incluso antes de que respondiera. Te lo gastaste todo en ella, ¿verdad? ¿Sabes? Su colega lo dijo a un compañero nuestro. Como en realidad, parece que está teniendo un romance con Jack, y él ha estado gastando sus ahorros en ella. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Lo hizo Susie? Revelé, observando cómo su rostro se contorsionaba al enfrentar la realidad de sus indiscreciones. Sí, esa mujer, de todas las cosas, estaba hablando de su romance contigo a un colega en el trabajo. ¿Puedes creerlo? Y ha estado consiguiendo que gastes los ahorros en ella. Me pregunto si sabe que eso es básicamente malversación, añadí, afilando cada palabra con evidente desprecio. ¿Malversación? Si sabías que podría considerarse malversación usar activos compartidos. Ver a mi exmarido palidecer de repente, sus expresiones cambiando rápidamente, fue realmente cómico. No pude contener la risa que había estado reprimiendo más tiempo, y estalló en mí, haciéndome reír ruidosamente como si la estuviera expulsando desde lo más profundo de mi vientre. Inicialmente aturdido, mi exmarido se enfureció por mi risa, su rostro enrojeciéndose mientras comenzaba a lanzarme palabras enojadas. Incluso eso parecía ridículo, y logré calmar mi risa, jadeando por aire. Qué grosero es reírse en la cara de alguien, pero es demasiado divertido. Te has puesto tan nervioso por cosas que has estado haciendo durante años. Mira tu cara en el espejo, está tan ocupada con emociones, es hilarante. Debe haberse dado cuenta después de que se lo dijeran. Mordiéndose el labio y con las orejas poniéndose rojas, mi exmarido se quejó, cállate, mientras se daba la vuelta para esconder su rostro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Solo para que lo sepas, nuestros abogados ya están en esto. Todo lo que acabo de hablar ha sido verificado a través de nuestros abogados, incluyendo daños compensatorios y punitivos. Imagina cuánto te costará.
¿No te atreverías a reclamar una división de bienes en el divorcio después de cometer malversación, verdad? Consigue un abogado y hagámoslos hablar. ¿Qué dices? Mordiéndose el labio y deteniéndose a pensar, mi exmarido de repente comenzó a disculparse. Emily, lo siento, por favor, perdóname. Empecemos de nuevo, por favor. Todavía te amo más, Emily. ¿Tú sientes lo mismo, verdad? Por eso te casaste conmigo después de 6 meses de salir, e incluso viniste a buscarme de la segunda ubicación, ¿verdad? Mirándome con ojos esperanzados, sus ojos estaban llenos de una expectativa inexplicable, creyendo que si decía esto, yo volvería a él. De ninguna manera, dije firmemente. No, ¿por qué no? Me perdonaste antes. Nuestro matrimonio fue un error, ¿y quién lo probó? Tú lo hiciste, Jack. La finalidad en mi voz no dejaba espacio para más discusiones, marcando el fin de una era definida por la decepción y la traición. He hecho lo que he podido y he asumido la responsabilidad, ahora es tu turno de asumir la responsabilidad por todo lo que has causado. Incluso mi exmarido parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. La esperanza en sus ojos se desvaneció rápidamente y luego desapareció por completo. Han pasado meses desde entonces y sigo ocupada con el trabajo en la empresa como de costumbre. Si algo ha cambiado, es que ahora estoy trabajando rodeada de un cambio de escenario. Por la ventana, puedo ver la Torre Eiffel a lo lejos. Sí, actualmente estoy trabajando en París. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para probar a trabajar en el extranjero y empezar de nuevo, Emily? Un buen colega mío dirige una consultora aquí y dijo que les encantaría contar con mi experiencia como un intercambio temporal. Fue una propuesta repentina de mi hermano, aunque sorprendida, también estaba agradecida. Quería cambiar mi entorno, cargada por el pasado, y comprometerme plenamente con lo que quería hacer, encontrarme de nuevo. Han pasado meses desde que acepté con gratitud la oferta de mi hermano. Ha sido difícil adaptarse a una industria desconocida y un nuevo idioma. He estado aferrándome desesperadamente, finalmente comenzando a sentir que me estoy acostumbrando al ritmo de trabajo aquí. Por supuesto, mucho de esto se debe a la consideración del CEO, un amigo de mi hermano, y sobre todo, un reencuentro inesperado poco después de mi llegada realmente me ha motivado. Justo cuando pensaba que tal vez era hora de terminar por hoy, apagar mi PC y empezar a ordenar, una sombra cayó junto a mí. ¿Estás a punto de terminar? Sí, pensé que sería un buen momento para dar por terminado el día, respondí. La voz pertenecía a James, mi exnovio con quien me separé hace años debido a malentendidos. Resultó que James también estaba terminando. Y sugirió ir a comer a un restaurante italiano favorito donde brindamos con nuestros vasos. Parece que te has acostumbrado bastante al trabajo, notó. Supongo que finalmente estoy captando el ritmo, pero todavía estoy abrumada por la falta de vocabulario. Hay demasiados términos técnicos y termino revisándolos diariamente con mi cuaderno y diccionario, confesé. Yo también fui así al principio. Tus oídos y cerebro se acostumbrarán eventualmente. Eres inteligente, Emily, estarás bien, de verdad. Además, me alegra verte cada día más alegre, sonrió. ¿No te diste cuenta de cómo estabas cuando llegaste aquí por primera vez?, preguntó gentilmente. Bueno, sí, han pasado muchas cosas. Lo siento, si nos ponemos serios, fue en cierto modo culpa mía, ¿verdad? Incluso cuando intentaba negarlo con un no a las palabras abatidas de James, el responsable James no estaba convencido y realmente se entristeció. Escucha, el camino que elegí fue mío. Claro, podría haber habido un catalizador, pero lo que siguió fue mi responsabilidad. Pero honestamente, aprecio el sentimiento. Gracias, dije, extendiendo mi vaso hacia el de James, chocándolos suavemente juntos. Finalmente reaccionando al sonido, James ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. Realmente está bien ahora, ¿sabes?
Mi exmarido y su pareja enfrentaron consecuencias tanto de la empresa como de la sociedad. Arreglé las cosas a través de la pensión alimenticia y venir aquí fue toda mi decisión. Bueno, encontrarte a ti, James, aquí fue inesperado, fue verdaderamente casual. Al llegar, ser presentada a James porque había alguien en la empresa fue más allá de lo inesperado. Ambos estábamos tan sorprendidos que terminamos mirándonos en silencio. James había venido a París, dejó la empresa para la que solía trabajar y se unió a esta. Tenía sentido porque mi hermano no lo sabría, pero dada la forma en que nos separamos, fue increíblemente incómodo al principio. Sin embargo, una vez que comenzó el trabajo, la incomodidad desapareció debido a la abrumadora carga de trabajo y pronto interactuar con James se volvió natural. Estaba sinceramente contento de reunirme con Amelie. Tenía remordimiento sobre cómo terminaron las cosas sin siquiera vernos, confesó James una noche mientras revisábamos archivos de proyecto juntos. Cuando llegué aquí por primera vez, estaba tan desesperado como lo estás tú ahora, Amelie. Honestamente, creo que estaba en peor estado. No podría haber imaginado reírme sobre una comida con un colega unos meses después de comenzar mi asignación. Ya veo, fue así, ¿verdad? Ahora lo entiendo, respondí, dándome cuenta de que no había sabido o más bien no había intentado comprender las luchas de James. En última instancia, estaba demasiado consumida por mis propios problemas para ver realmente a James. Esto también era cierto para mi relación con mi exmarido. Desde que llegué aquí, siento que finalmente he podido enfrentarme a mi verdadero yo. Lo siento por haber sido siempre tan egoísta. La distancia fue algo nuevo para ambos, pero a veces pienso si hubiera una segunda vez, tal vez funcionaría. No estoy pensando en apresurarme en nada en este momento, pero espero que algún día podamos ser algo más que trabajo nuevamente. Su mirada, dirigida directamente a mí, trajo de vuelta recuerdos de hace años. El hecho de que todavía albergara tales pensamientos sobre alguien como yo simplemente me calentó el corazón. Gracias, pero creo que no estoy lista para ese tipo de cosas por un tiempo. No quiero repetir los mismos errores y acabo de empezar a enfrentarme a mí misma. Hay cosas que necesito hacer aquí. Entiendo eso. Por eso no estoy pensando en apresurarme en nada en este momento, pero solo recuerda, hay alguien aquí que siempre quiere que Amelie sea feliz. Honestamente, no estoy en un lugar donde tenga la capacidad para mucho más, respondió James suavemente. Y en algún lugar dentro de mí, la parte herida aún no está lista para ver a James de esa manera nuevamente. Sus palabras eran reconfortantes, y si hay algo destinado entre nosotros, supongo que naturalmente llegará a ser. Y si no, también es el destino. Lo dejaré en manos del destino, alcanzando lo que está directamente frente a mí, luchando con todas mis fuerzas, esperando algún día traer algún tipo de destino hacia mí